anatómica del tallo cerebral y los nervios craneales. Este, este tema es presentado con un enfoque general para los estudiantes de las carreras de salud, enfermería, psicología, medicina, y pretende presentar un panorama global que deben complementar con las lecturas de los textos apropiados para cada curso. Estamos viendo un corte sagital del encéfalo y podemos reconocer en ese corte sagital la médula espinal ubicada en el canal vertebral, el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Estos son los componentes del tallo cerebral: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. Dorsalmente al tallo cerebral encontramos el cerebelo. Lo que se observa en esta vista es la parte media que une los dos hemisferios cerebelosos, lo que corresponde al vérmiz del cerebelo. Entonces, entre el cerebelo y el tallo cerebral está el cuarto ventrículo. Esta cavidad corresponde a las estructuras derivadas del romboencéfalo, que son la protuberancia y el cerebelo del metencéfalo y el bulbo raquídeo del mielencéfalo. El mesencéfalo también tiene su propia cavidad, que es el acueducto mesencefálico. Está por delante de la lámina cuadrigémina que contiene a los colículos superiores, a los colículos inferiores, y que va a permitir el paso del líquido cefalorraquídeo desde el tercer ventrículo, cavidad del diencéfalo, al cuarto ventrículo. Entonces vemos cómo por encima del tallo se encuentra el tálamo, que ya es un componente del diencéfalo, que se verá después. Por delante del mesencéfalo, tener presente que vamos a encontrar al hipotálamo. Y que estas estructuras, particularmente la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo, están alojadas en un espacio del cráneo que es la fosa craneal posterior. Estas estructuras corresponden a estructuras telencefálicas que se visualizarán en otro momento. Estamos viendo la vista anterior del tallo cerebral. Esta es una vista anterior del tallo cerebral que incluye la visualización de la cara basal del cerebro, lóbulo frontal, cara basal del lóbulo temporal, que está aquí cortado, y el cerebelo que se ubica dorsalmente al tallo cerebral. Entonces vamos a empezar a describir desde adelante hacia atrás. Entonces, hacia la parte anterior visualizamos la cara basal del lóbulo frontal. Estos serían los giros orbitarios. Aquí en este punto estaría la cisura interhemisférica, ¿sí? Y visualizamos la cintilla olfatoria, que es la continuación de los filetes nerviosos de los nervios olfatorios, ¿sí? Cuyas fibras hacen sinapsis en el bulbo olfatorio y de allí se organizan las fibras formando la cintilla olfatoria, que al ingresar al cerebro se va a dividir en dos ramas: la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. La estría olfatoria medial va a conducir información olfativa al giro subcalloso o área septal o área paraolfatoria. La estría olfatoria lateral va a conducir información a la amígdala cerebral y al polo del lóbulo temporal. En esta parte en esta imagen se ve la parte anterior del mesencéfalo,
parte anterior del mesencéfalo, parte anterior de la protuberancia y parte anterior del bulbo raquídeo. En la parte anterior del mesencéfalo se visualizan los pedúnculos cerebrales o pie del pedúnculo, pedúnculos cerebrales, que están constituidos por fibras que se originan en la corteza cerebral. Está constituido por fibras córtico-espinales, córtico-nucleares y córtico-pontinas. Entre los pedúnculos cerebrales, este espacio que se visualiza acá se denomina la fosa interpeduncular. Fosa interpeduncular, donde encontramos el origen aparente del nervio oculomotor, tercer par craneal. La mayor parte de nervios craneales tienen un origen aparente en la cara anterior del tallo. Origen aparente es por donde se ve que emerge el nervio, el sitio donde emerge el nervio. Entonces tenemos dos nervios que no tienen orígenes aparentes en el tallo, ni reales. El primer par craneal, nervio olfatorio, y el nervio óptico. Nervio óptico que aquí no es visible en esta preparación, que se continúa con el quiasma óptico y que está formado por las fibras que provienen de la retina, de la hemirretina nasal de ambos lados, de ambos ojos, y que se va a continuar con la cintilla óptica o tracto óptico, que va a conducir información al núcleo geniculado lateral del tálamo, a los folículos superiores y al hipotálamo. Entre los pedúnculos cerebrales ubicamos el hipotálamo. Aquí se alcanza a visualizar en esta vista la parte posterior del hipotálamo, los cuerpos mamilares y el componente, la estructura que une el hipotálamo a la hipófisis, el infundíbulo. Por delante de la cintilla óptica encontramos la sustancia perforada anterior y entre los pedúnculos sustancia perforada posterior. Estos orificios corresponden a pequeñas arterias que cursan en el cerebro. Volvemos acá al mesencéfalo, entonces enfatizamos, visualizamos los pedúnculos cerebrales, el origen aparente del tercer par craneal y vemos cómo el cuarto par craneal, nervio troclear, rodea a los pedúnculos cerebrales. Rodea a los pedúnculos cerebrales. Es el único par craneal de los que se originan en el tallo que emerge en la cara dorsal. Entre el mesencéfalo y la protuberancia se visualiza el surco protuberancial superior. Surco protuberancial superior. Y entre la protuberancia y el bulbo raquídeo, el surco protuberancial inferior o surco bulbo protuberancial. Surco bulbo protuberancial. La protuberancia está unida anatómica y funcionalmente con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos medios. Pedúnculos cerebelosos medios, que conectan la protuberancia con el cerebelo y que está constituida principalmente por fibras originadas en los núcleos pontinos contralaterales, que están involucradas en circuitos neurales de precisión y finura de los movimientos. En la parte media de los pedúnculos cerebrales visualizamos el origen aparente del nervio trigémino. Entonces, se puede en las muestras anatómicas, en algunas muestras, diferenciar en el nervio trigémino su raíz sensitiva y su raíz motora. La raíz sensitiva es la raíz más gruesa, es la raíz más gruesa, y su raíz motora es la raíz más delgada. Raíz motora va a inervar los músculos de la masticación y la raíz sensitiva va a conducir información sensitiva de la cara. En el surco bulbo protuberancial o protuberancial inferior, ¿sí?,
nosotros vamos a ubicar el origen aparente de 3 pares craneales. El sexto par craneal o nervio abducens, que emerge en el surco bulboprotuberancial por encima de la pirámide. Y lateralmente vamos a encontrar los orígenes aparentes del nervio facial y el nervio vestíbulo coclear, que el facial emerge por encima de la oliva inferior y el vestíbulo coclear un poco más lateralmente. En algunas muestras también se puede reconocer esta rama, que es la rama intermedia del nervio facial, que conduce fibras de sensibilidad especial de gusto de los 2/3 anteriores de la lengua y fibras autonómicas parasimpáticas preganglionares que van a dar la inervación autonómica de las glándulas lagrimales, nasales, sublingual y submandibular. Entonces, tener presente que a nivel del surco bulboprotuberancial tenemos 3 pares craneales que tienen orígenes aparentes. Sexto par, nervio abducens, encima de la pirámide. Séptimo par, nervio facial, por encima de la oliva. Y lateralmente al facial, el vestíbulo coclear. Este sitio que estoy señalando, por donde emerge el nervio facial y el nervio vestíbulo coclear, se denomina el ángulo pontocerebeloso. Entonces, las lesiones del ángulo pontocerebeloso van a comprometer al nervio facial y al nervio vestíbulo coclear. En el bulbo raquídeo tenemos el origen aparente de los pares craneales 9 a 12. Entonces, el par craneal 12, nervio hipogloso, es el único que emerge por delante de la oliva inferior, en el surco preolivar. Y por detrás de la oliva inferior emergen los pares 9, 10 y 11. Nervio glosofaringio, nervio vago y nervio accesorio. Esos filetes nerviosos están acá más o menos en orden. En las muestras anatómicas no es fácil diferenciarlos. El límite entre el 9º y el 10º. Y vemos el par craneal 11, nervio accesorio, que está constituido por una raíz vulvar que se origina del núcleo ambiguo y una raíz espinal que se origina de las astas anteriores de la médula espinal de los segmentos nodulares C1 a C5. En esta vista del bulbo raquídeo se puede ver la continuación del surco medio anterior de la médula espinal. En esta parte se ve el sitio donde ocurre la decusación de la mayor parte de fibras descendentes de lo que se llama la vía córtico-espinal. A este nivel, en la unión entre el bulbo raquídeo y la médula espinal, encontramos la decusación motora o decusación, donde se decusan las fibras córtico-espinal. Pues recapitulando lo visto hasta anteriormente, podemos tener aparte de tener presente que los nervios craneales, los orígenes de los nervios craneales tenemos. Primero y segundo no tienen orígenes en el tallo. El primer par craneal conduce información directamente al cerebro. El segundo par craneal la conduce directamente al tálamo, al núcleo geniculado lateral del tálamo, al colículo superior y al hipotálamo. En el mesencéfalo tenemos los orígenes aparentes del tercero y el cuarto. Y de igual manera los orígenes reales. En la protuberancia tenemos los orígenes aparentes y reales del quinto par, sexto par, séptimo par. Y el origen aparente del nervio vestíbulo coclear. Y en el bulbo raquídeo vamos a tener orígenes aparentes y reales del 9º, 10º, 11 y 12. Los orígenes reales vamos a ver que corresponden a los sitios donde se ubican
las neuronas, los somas de las neuronas que constituyen cada nervio. El componente motor se origina del tallo cerebral, de los núcleos motores, del tallo cerebral, y el componente sensitivo se va a originar de los ganglios respectivos de cada nervio. En esta cara posterior del tallo cerebral, vamos a ver la cara posterior del tallo cerebral. Esta cara posterior nos muestra la cara posterior del mesencéfalo, la cara posterior de la protuberancia, la cara posterior del bulbo raquídeo. Para visualizar esas caras se ha quitado el cerebelo. Y al quitar el cerebelo, se visualiza el cuarto ventrículo, cavidad del romboencéfalo, que tiene la forma de un rombo. Tiene la forma de un rombo de ápice superior, ¿sí? y extremo inferior. Este es el cuarto ventrículo, que corresponde a las cavidades originadas embriológicamente del romboencéfalo, cerebelo y protuberancia del metencéfalo y bulbo raquídeo del mielencéfalo. Entonces, de igual manera, en esta imagen de Netter nos muestra el tálamo visto por detrás. Y en esa vista posterior del tálamo, nosotros visualizamos el núcleo, la parte posterior corresponde al pulvinar del tálamo. Pulvinar del tálamo. Y a ese nivel podemos visualizar el núcleo o cuerpo geniculado medial y el núcleo o cuerpo geniculado lateral del tálamo. Visualizamos la cavidad del diencéfalo, que corresponde al tercer ventrículo, y la glándula pineal, que es otro componente del diencéfalo, que se ubica por encima de los colículos superiores. Y en este punto que estoy señalando acá, vamos a visualizar el trígono avénular. En la cara posterior o dorsal del tallo cerebral, sobre la lámina cuadrigémina, se ubican los colículos superiores y los colículos inferiores. Los colículos superiores son estructuras involucradas, básicamente son estructuras involucradas en reflejos ante estímulos visuales, información que le llega a través de la cintilla óptica, y también ante estímulos somatoestésicos que le llegan a través de la médula espinal, a través del tracto espinotectal. Entre los colículos, la glándula pineal y los colículos superiores están conectados con el tálamo con el núcleo geniculado lateral del tálamo a través de el brazo del colículo superior. Por debajo de ellos, el colículo inferior, los colículos inferiores, que son estructuras nerviosas que hacen parte de la vía auditiva, son centro de relevo de la vía auditiva, reciben información del lemnisco lateral y también intervienen en reflejos ante estímulos auditivos. Los colículos, en los colículos inferiores hace relevo la información y una buena parte de las fibras del lemnisco lateral, y se conecta con el núcleo geniculado medial del tálamo a través del brazo del colículo inferior. En el mesencéfalo vemos el único nervio craneal que emerge en su cara posterior o cara dorsal, que es el nervio troclear, que es el único nervio que tiene origen en un núcleo contralateral. ¿Qué significa eso? Que el nervio troclear derecho se va a originar del núcleo troclear izquierdo. Y que el nervio troclear izquierdo se origina del núcleo troclear derecho.
A nivel de la protuberancia, entonces visualizamos los pedúnculos cerebelosos. Pedúnculo cerebeloso superior que conecta el mesencéfalo con el cerebelo. Pedúnculo cerebeloso medio que conecta la protuberancia con el cerebelo. Y pedúnculo cerebeloso inferior que conecta a la médula oblongada o bulbo raquídeo con el cerebelo. Aquí en esta parte vemos el piso del cuarto ventrículo. Entonces, este es el extremo superior de ese piso, cuyo techo lo forma el velo medular superior. Este es el extremo inferior, que corresponde al óvex. Óvex es el extremo inferior del rombo, y a este nivel encontramos, si hiciéramos un corte a este nivel, encontraríamos que allí se ubica el área postrema. Área postrema, que es una estructura que carece de barrera hematoencefálica y que está relacionada con la regulación del vómito. En el cuarto ventrículo vemos la continuación del surco medio anterior, ¿sí? Surco medio anterior. Y visualizamos la eminencia media. La eminencia media. En esa eminencia media podemos ver una elevación que corresponde, que se denomina colículo facial, que corresponde a las fibras motoras del nervio facial que rodean al núcleo motor del sexto par craneal. Puede ser visible en algunas muestras, ¿sí?, hacia la parte lateral acá, una mancha negra que corresponde al locus ceruleus, que es un centro noradrenérgico. Centro noradrenérgico. Bueno, hacia la parte inferior observamos las estrías medulares, ¿sí?, y vemos dos trígonos o triángulos. El triángulo del hipogloso, que nos indica el sitio donde se encuentra el núcleo motor del nervio hipogloso, y el triángulo del vago, el sitio donde se ubica el núcleo dorsal del vago. En la parte posterior del bulbo raquídeo, entonces nosotros visualizamos la continuación del surco medio posterior, y al lado y lado de ese surco medio posterior vamos a visualizar los fascículos de Gracilis. Fascículo de Gracilis derecho, fascículo de Gracilis izquierdo, que son dos tractos que conducen información, son tractos que conducen información de tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente, que ingresa a la médula espinal por las raíces medulares desde T7 a S5. En algunas ocasiones se dice desde T6, de la parte media del tórax hacia abajo. Tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente del mismo lado, ipsilateral. Esas fibras van a hacer sinapsis aquí a nivel del tubérculo de Gracilis, donde se encuentra la segunda neurona de esa vía, ¿sí?, en el núcleo de Gracilis, y allí de esa segunda neurona los axones se decusan y van a formar el lemnisco medial, en la parte que se visualizaría en la parte interna del tallo. Lateralmente al fascículo de Gracilis ubicamos el fascículo de cuneatus, que conduce información de tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente de T6 a C2, de información que ingresa a la médula por las raíces nerviosas de C2 a T6, tacto discriminativo, vibración y propiocepción consciente, principalmente de miembro superior y en particular de la mano. Esa información se incorpora al fascículo de cuneatus, que va a ser visible en la médula desde los segmentos medulares T6 hacia arriba, y se continúa en el bulbo raquídeo.
Esas fibras van a hacer sinapsis en el núcleo de cuneatus, que se ubica a nivel del tubérculo de cuneatus. Esos núcleos de gracilis y cuneatus se encuentran en la unión del tercio inferior del bulbo raquídeo y el tercio medio, y van a constituir el leminisco medial. Esta imagen que estamos visualizando acá, se visualizan los núcleos de los nervios craneales. Esos, en los esquemas que tenemos representados acá, aquí está representada la cara posterior del tallo. Esta sería la parte derecha. Esta sería la parte izquierda. ¿Sí? Esto sería mesencéfalo. Esto sería la protuberancia. Y este sería el bulbo raquídeo. Para efectos didácticos, los autores, en este caso Netter, ¿sí? Y en este caso McMinn, esto es tomado del atlas de McMinn, esto es tomado del atlas de Netter. Entonces, representaron en el lado izquierdo los núcleos sensitivos y en el lado derecho los núcleos motores. Pero deben tener presente que de cada lado encontramos ambos, núcleos sensitivos y núcleos motores. Núcleos sensitivos y núcleos motores. Y de igual manera, acá estarían los núcleos motores y los núcleos sensitivos. Solo que por cuestiones didácticas se ha hecho esa simplificación para entender mejor. Entonces, a nivel del mesencéfalo, nosotros ubicamos los núcleos motores del tercer y del cuarto par craneal. El complejo nuclear motor del tercer par craneal se ubica a nivel de los colículos superiores. Y a ese nivel visualizaríamos los núcleos rojos. ¿Sí? A nivel de colículo superior. Entonces, el tercer par craneal tiene un complejo nuclear dividido en subnúcleos, que tiene un componente motor somático y un componente autonómico. El componente motor somático corresponde al núcleo motor del nervio oculomotor y da la inervación motora de la mayor parte de músculos extraoculares. El recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior. Y el componente autonómico se llama núcleo accesorio del nervio oculomotor, conocido también como núcleo de Edinger-Westphal. Contiene los somas de las neuronas preganglionares que van a dar la inervación autonómica o parasimpática del ojo, que va a producir constricción de la pupila y acomodación del cristalino. A nivel de los colículos inferiores, ubicamos el núcleo motor del nervio troclear. ¿Sí? O nervio patético. Este núcleo contiene sus fibras, se decusan dentro del tallo cerebral, dentro del mesencéfalo, se cruzan de tal manera que el núcleo troclear derecho va a formar el nervio troclear izquierdo y el núcleo troclear izquierdo va a formar el nervio troclear derecho. Este es el único nervio cuyas fibras se decusan dentro del tallo, al igual que algunas fibras del nervio oculomotor, que también
se decusan, pero que no son muy descritas en los textos. A nivel de la protuberancia, vamos a encontrar los núcleos motores del nervio trigémino, ¿sí? Núcleo motor del nervio trigémino, núcleo motor del nervio abducens, sexto par craneal, y el núcleo motor del nervio facial. Núcleo motor del nervio facial. El núcleo motor del nervio trigémino da origen a las fibras que van a constituir la raíz motora del nervio trigémino, que va a cursar con el nervio mandibular. ¿Sí? Aquí visualizamos el ganglio sensitivo del trigémino, que constituye el origen real de sus fibras, y vemos sus ramas: B1, nervio oftálmico; B2, nervio maxilar; y B3, nervio mandibular. Entonces, con la rama mandibular del nervio trigémino va a cursar las fibras que van a formar su raíz motora o rama motora, que van a inervar a los músculos de la masticación. Músculos de la masticación y al músculo tensor del tímpano, al músculo miloioideo y al vientre anterior del digástrico. Este es el núcleo del sexto par craneal, núcleo motor del nervio abducens, que se ubica a nivel del colículo facial, esa elevación que se conoce como colículo facial. Y tiene una característica, y es que su núcleo es rodeado por las fibras motoras somáticas del nervio facial, que al rodear el núcleo motor del sexto van a formar el colículo facial. Entonces, el colículo facial es un referente anatómico porque nos permite ubicar las fibras motoras somáticas del nervio facial y el núcleo motor del sexto par craneal. ¿Sí? Entonces, este es el componente motor del nervio facial, ¿sí?, que va a emerger del cráneo por el foramen estilomastoideo y que va a dar la inervación de los músculos de la expresión facial, ¿sí?, de los músculos de la expresión facial, del músculo tensor, del músculo del estribo, ¿sí?, del vientre posterior del digástrico, ¿sí?, y del vientre posterior del digástrico, y del músculo estiloideo. ¿Ya? Este es el componente motor somático. El nervio facial también tiene un componente autonómico. Que corresponde al núcleo salivatorio superior. ¿Sí?, que aquí está mostrando en McMinn que tiene un componente superior y un componente inferior. Ese núcleo salivatorio superior, que estaría ubicado a este nivel, ¿sí?, va a dar la inervación autonómica de la mayor parte de las glándulas de la cara: glándulas lagrimales, glándulas nasales, glándulas salivales, sublingual y submandibular, excepto la parótida. La parótida no es inervada por el nervio facial. Vamos a ver que es inervada por el nervio glosofaríngeo. Entonces, este es el núcleo autonómico del nervio facial, núcleo salivatorio superior. En el bulbo raquídeo vamos a encontrar los núcleos motores del noveno al 12º par craneal. Entonces tenemos que el componente motor somático, de los pares craneales, noveno, nervio glosofaríngeo; décimo, nervio vago; y 11, nervio accesorio,
tiene un origen común, se origina del núcleo ambiguo. Entonces, el núcleo ambiguo está dividido en tres partes. La superior aporta las fibras motoras somáticas del nervio glosofaringeo. La intermedia aporta las fibras motoras somáticas del nervio vago. Y la inferior aporta las fibras que van a formar la raíz vulvar del nervio accesorio. Núcleo ambiguo. El nervio accesorio va a tener dos raíces. Una raíz espinal que asciende en el canal vertebral e ingresa al cráneo por el agujero magno o foramen magno y se va a unir con la raíz vulvar que se origina del núcleo ambiguo. Va a formar el nervio accesorio. Esa raíz vulvar que hoy en día se discute su origen, ¿sí? Se desprende del nervio accesorio, ¿sí? Se desprende del nervio accesorio y va a viajar con el nervio vago para inervar los músculos intrínsecos de la laringe, ¿sí? Excepto el cricotiroideo. Entonces, hemos hecho una visión general. Tengan presente que la parte funcional deben consultarla en los libros. Aquí solamente estamos planteando una cuestión general y en el cuadro que he elaborado de componentes funcionales de los nervios craneales. Entonces, recapitulando, a nivel del mesencéfalo encontramos los núcleos motores del tercero y el cuarto. A nivel de la protuberancia, los núcleos motores del quinto, sexto y séptimo. A nivel del bulbo raquídeo, ubicamos los componentes motores del noveno al doceavo par craneal. Ahora vamos a dar una mirada al componente sensorial. Componente sensorial. Tengamos presente que de los nervios craneales, los nervios que tienen componente sensorial son el nervio olfatorio, el nervio óptico, ¿ya? El nervio olfatorio, el nervio óptico, que el nervio vestíbulo coclear, que podemos catalogar como sensibilidad especial. El nervio olfatorio y el nervio óptico no tienen orígenes en el tallo cerebral. Los otros nervios craneales que tienen componente sensorial, ¿sí?, son y que tienen orígenes en el tallo son el nervio trigémino, ¿sí?, el nervio facial, quinto, séptimo, el nervio glosofaringeo y el nervio vago. ¿Ya? Y el nervio vestíbulo coclear, que lo incluimos dentro de sensibilidad especial. El origen real del componente sensitivo de un nervio craneal lo vamos a encontrar en los ganglios. Entonces, todo nervio craneal que tenga componente sensorial tiene un ganglio. Entonces, las fibras sensitivas que cursan con el nervio trigémino, los somas de las neuronas se encuentran en el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser, ¿sí? El componente sensitivo del nervio facial, sus neuronas se ubican en el ganglio sensitivo del nervio facial o ganglio geniculado. Y los nervios craneales glosofaringeo y vago tienen algo en común, y es que cada uno tiene un ganglio, dos ganglios, un ganglio superior y un ganglio inferior. Entonces, es en esos ganglios donde se encuentran los somas de sus neuronas sensitivas. Para el caso del nervio vestíbulo coclear va a tener un componente, los ganglios se encuentran en la cóclea o caracol, los que conducen información auditiva, y los ganglios vestibulares que conducen información de los receptores de las ampollas de los canales semicirculares, del utrículo y del saco. Entonces, aquí tenemos la primera neurona de cada uno de esos componentes sensitivos. Entonces, en un esquema general de funcionamiento del sistema nervioso, esas neuronas sensitivas van a conducir la información a núcleos.
núcleos, en este caso núcleos del tallo. Si estuviéramos hablando de la médula espinal, estaríamos diciendo, hablando del asta posterior de la médula espinal. Entonces, vamos a hablar de un componente, inicialmente del componente de sensibilidad general. Entonces, toda la información de sensibilidad general que conducen los nervios trigémino, quinto, facial, séptimo, noveno, glosofaringeo y vago, es conducida al núcleo sensitivo del trigémino. Núcleo sensitivo del trigémino. Este núcleo sensitivo es un gran núcleo que se extiende en casi todo el tallo cerebral. Tiene un componente espinal que se extiende en todo el bulbo raquídeo y en la parte superior de la médula espinal. ¿Ya? Tiene un componente principal que se ubica en la protuberancia y tiene un componente mesencefálico que se extiende desde la porción superior de la protuberancia hasta el mesencéfalo. Este núcleo recibe todo lo que es sensibilidad general que viaja por los nervios craneales. Entonces, y tiene una organización. La información de dolor y temperatura, es conducida al núcleo espinal del nervio trigémino. Núcleo espinal del nervio trigémino. ¿Qué nervios aportan fibras a ese núcleo espinal? El trigémino con sus ramas, el facial, el glosofaringeo y el vago. El núcleo principal recibe información de tacto y presión. Información de sensibilidad general de tacto y presión. ¿Qué nervios craneales aportan información somatoestésica al núcleo principal? El trigémino y sus ramas, el facial, el glosofaringeo y el nervio vago. Todo lo que es de tacto y presión es conducido al núcleo principal. Y el núcleo mesencefálico del nervio trigémino solamente recibe información propioceptiva de los músculos y estructuras relacionadas con la articulación temporomandibular. Esa información llega acá al núcleo mesencefálico. Y hay una particularidad y es que esas neuronas se encuentran dentro de ese núcleo mesencefálico. Es la excepción que se ha encontrado hasta ahora en la cual las neuronas sensitivas no se encuentran en un ganglio periférico, sino que están directamente acá. Entonces, recapitulando, el núcleo mesencefálico recibe información propioceptiva que la conduce la rama auriculotemporal, que es un ramo del nervio mandibular. El núcleo principal recibe información de tacto y presión del trigémino, facial, glosofaringeo y vago. Y el otro componente que viaja con los nervios, los otros dos son la sensibilidad especial, que es conducida a un núcleo del tallo cerebral que es el núcleo solitario, núcleo del tracto solitario. Ese núcleo es dividido en 3 porciones: superior, media e inferior. Y recibe aferencia a su información de sensibilidad gustativa y de sensibilidad visceral. ¿Quiénes aportan información al núcleo solitario? El nervio facial de los 2/3 anteriores de la lengua, el nervio glosofaringeo del tercio posterior de la lengua y el nervio vago de las papilas gustativas ubicadas a nivel de la epiglotis, que no son muy importantes en los humanos. Entonces, este núcleo solitario recibe información de sensibilidad especial de gusto y de sensibilidad visceral que le aporta el nervio glosofaringeo, trae sensibilidad visceral de la faringe y de los receptores ubicados en el seno carotidio y cuerpo carotidio. Información de presión y del seno carotidio, varoreceptores, y de quimioreceptores del cuerpo carotidio.
Y el nervio vago, va a aportar una gran cantidad de información visceral, ¿sí? De las vísceras, de la mayor parte de las vísceras, todas las vísceras de cuello, tórax y la mayor parte del abdomen, la va a llevar al núcleo del tracto solitario. Bien, acá nosotros visualizamos que el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Nervio vestíbulo, que solamente tiene origen aparente en el tallo cerebral, va a conducir información a los, aquí están representados los núcleos vestibulares, ¿sí? Los núcleos vestibulares que reciben información de los receptores de las ampollas de los canales semicirculares del utrículo y del sacro, núcleos vestibulares. Y la información auditiva va a llegar a los núcleos cocleares, núcleo coclear dorsal y núcleo coclear ventral. Entonces, núcleos cocleares, núcleos vestibulares, que se ubican en la parte lateral del cuarto ventrículo. Pues estarían ubicados hacia esa zona, en esta porción, los núcleos cocleares y los núcleos vestibulares. Un núcleo al cual yo no he hecho mención, obvié por olvido, es el núcleo motor del nervio hipogloso. Es un gran núcleo que se extiende en buena parte del bulbo raquídeo, inclusive hasta la parte superior de, de la médula espinal. Es importante tener presente que he presentado una visión muy general. La parte funcional tiene que ser complementada con los textos y con otras fuentes que sus profesores les provean. Muchas gracias y espero que sea de ayuda este material, eh, que, que tengan un feliz día, que la pasen muy bien. Hasta luego.